Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Qué maravilla poder estar con ustedes, contar con su presencia allá, frente a las cámaras, en sus residencias, en los sitios de trabajo, donde estén viendo Telecafé. Nosotros estamos aquí delante de las cámaras para compartir tantos momentos especiales en algo tan importante como la salud. Este programa es eminentemente educativo, es de prevención en materia de salud, por ende, todos los profesionales de todas las áreas de la medicina, que la medicina es una sola, tienen cabida aquí en Conexión Vital. Todas las corrientes de pensamiento igualmente, y cada uno determina en su libre albedrío qué hace con su salud, qué recomendación de todas las que se dan aquí siguen, cuál es el sistema o la terapia que van a copiar ustedes en beneficio de su salud. Eso lo determina cada uno. El médico es fundamental, el médico definitivamente es la persona que nos orienta y nos dice exactamente cuál es el estado de nuestra salud. Por eso aquí siempre luchamos contra la automedicación, teniendo en cuenta que el que maneja los medicamentos, porque conoce nuestro estado de salud a través de un chequeo visual, a través de unos exámenes clínicos, es el médico que lo está tratando. Uno entiende la desesperanza de mucha gente porque solicitan una cita y eventualmente la persona se muere y no le han dado la cita. Se la dan 3, 4, 5, 6 meses después, cuando la situación de pronto ha podido solucionarse antes, y 6 o 7, 8 meses después que le dieron la cita, ya no hay una solución tan efectiva. Pero esas determinaciones es el médico quien debe tomarlas con relación a lo que debe consumir o no debe consumir. Y repito, uno trata de entender la desesperación de la gente cuando va a su EPS y no le dan la cita fácilmente, o los medicamentos no los dan y la gente tiene que comprarlos, y la gente busca desesperadamente en un consejo de alguien que de pronto no es el más indicado para que le suministre un medicamento, para que le dé una recomendación de una droga para sanarse, para curarse, para tratar de aliviar sus problemas. ¿Y saben por qué les digo todo esto? Porque el tema que tenemos hoy es de la reglamentación, la legislación, lo que hay actualmente, lo que se ve, lo que viene en materia de legislación de salud. Una hora no nos alcanza, obviamente, ni para las cosas más importantes, porque esto es muy extenso. Pero trataremos de interpretar, y un poco más adelante ustedes hacen las llamadas aquí a nuestra línea gratis 018-127-222, a nuestro invitado le hacen las preguntas, porque el invitado que tenemos, y lo presentaré después de comerciales, es médico y es abogado. Es médico y es abogado. Y conoce muy bien la reglamentación actual que hay en materia de salud. Así es que ese es el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy aquí en Conexión Vital. Bienvenidos a nuestro programa, vamos con unos mensajes importantes y ya regresamos en directo hoy desde Manizales, Conexión Vital. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir, porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del Dr. Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas. Actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país.
Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos drenadores y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055. Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Quiero invitarles para que le pongan mucha atención a este programa y si quieren, de preferencia, también vean la repetición a las 11 de la noche, porque seguramente de aquí saldrán cosas claves en el manejo que debemos tener nosotros como pacientes, como personas que pagamos nuestros derechos en salud y que debemos reclamarle al Estado esos derechos de salud que nosotros tenemos. Tal vez, bueno, voy a presentar primero pues a nuestro invitado, el doctor José Norman Salazar. Él es médico y abogado, es presidente del Consejo Médico de Caldas y director del Centro Colombiano de Derecho Médico. Doctor José Norman, qué placer, qué gusto tenerlo aquí en Conexión Vital. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la invitación y para compartir con todos los televidentes este tema que a todos nos atañe, porque todos estamos afiliados al sistema de salud en cualquier forma y dependemos de las decisiones que ahí se tomen. Bueno, yo no sé si es extremismo lo que voy a decir, es la percepción que uno como ciudadano común y corriente tiene, y entre otras cosas porque aquí, por una parte, los médicos pues obviamente están con todo el manejo de la problemática de salud que hay en Colombia. Nosotros como pacientes, digamos, y de alguna manera en la parte periodística también nos damos cuenta del caos tan profundo que hay en materia de salud en Colombia. Se habla recientemente de un cambio en la normatividad, de unos ajustes, entonces empieza la parte política y la cosa que sí, que no, unos en contra, otros a favor, en fin. Definitivamente uno queda en el limbo con la cuestión de normatividad en materia de salud. ¿Cómo está esto en la actualidad para nosotros? Bueno, en el momento el sistema de salud está en tránsito a una posible reforma y está en tránsito y todavía no se ha definido. Esto tiene dos etapas. La primera etapa ocurrió el año pasado, donde se aprobó una ley que es la ley marco, la ley estatutaria. Esa ley la está analizando en este momento la Corte Constitucional y existe un riesgo que la Corte lo tumbe por vicios en el procedimiento. El mismo procurador hace 15 días mandó un concepto desfavorable, lo que implica que todo el trabajo que se hizo el año pasado se perdería frente a lo que ya se ha avanzado. Y la segunda ley que ya está próxima
a terminar su tránsito en el Congreso de la República. Se reinicia el debate en el mes de marzo, después de elecciones. El Congreso, específicamente la Cámara, va a analizar una ponencia. Esta ley que se está debatiendo fue la que originó todas las marchas que ustedes se dieron cuenta el año pasado, del gremio médico, de los estudiantes. La conclusión que hoy tenemos es que la reforma que está en tránsito la van a modificar, van a quitar más de la mitad de lo que llevan transitado para hacerla más fluida y que la puedan aprobar, pero de aprobarse en el mes de marzo, abril o mayo, los cambios que vamos a recibir los colombianos, ustedes no los vamos a ver a corto plazo. Estas son medidas para largo plazo. Los cambios radicales en el sistema de salud nosotros solo vamos a evidenciar un año después de que sea promulgada por el presidente de la República. Por lo tanto, todos los días vamos a seguir padeciendo las dificultades, las noticias se van a seguir repitiendo, porque esta reforma a la salud no es de aplicación instantánea, es una aplicación diferida. Bueno, ahí la mayor cantidad de madera, entre comillas, se la lleva la EPS, ¿no es cierto? Entonces la gente habla que la EPS es muy mala, que la EPS es esto, que es la que tiene que dar las citas y demás, los medicamentos, las órdenes y todo esto. ¿Es cierto que todo esa agua sucia recaiga sobre la EPS con justa razón en el momento como estamos? Sí, y aquí yo les quiero colocar un contexto. En este momento 44 millones de colombianos, 7 millones de esos 44 millones están padeciendo las dificultades de las dos principales EPS, una del régimen contributivo y una del régimen subsidiado, que no están cumpliendo a cabalidad con la atención y la obligación que tienen frente a los usuarios. ¿Y esto se refleja en qué? Se refleja en que existan personas del régimen subsidiado que tengan una orden de remisión para un especialista desde hace más de 7, 8 meses, o lo mismo está sucediendo en el régimen contributivo con una EPS la más importante del país. ¿Qué sucede? Estas EPS, como están incumpliendo, son las que más le deben al sistema, entonces los hospitales y las clínicas no le están prestando servicios y ellos están llenando de órdenes de remisión, de interconsultas, de solicitudes de citas, de control con médico general o de procedimientos, y no están teniendo dónde poder evacuar ese cúmulo de necesidades. Y eso se materializa en que todos los días escuchemos todas las dificultades del mundo, principalmente en dos EPS que son las que está marcando, que son las más grandes del país. Y el sistema se está generando una dificultad muy grande, y es que las EPS le están debiendo muchos a los hospitales. Y los hospitales, la única opción que tienen es cerrar los servicios, contratar casi de contado, y el que va a sufrir es el usuario, es el paciente, porque a tiempo no lo van a atender. Entonces, en las EPS se está ubicando muchas de las dificultades y muchas de las falencias que tiene el sistema, y que todos los días lo vemos en las noticias. Y uno no entiende las cosas, uno no entiende por qué, si cada mes todos tenemos que aportar, todos los colombianos tenemos que aportar, todos los empresarios tienen que aportar. ¿Esa plática a dónde va? Bueno, a esa plata pasa una situación muy paradójica, y es, me le voy a ubicar a la principal EPS del régimen subsidiado, y digámosla con el nombre, Caprecon. Por cada afiliado que tenga Caprecon, el Estado, una tesorería central, le gira, coloquémosle 450.000 pesos. Para que atienda a ese paciente durante el año y lo atienda en todas sus consultas, en los medicamentos. Esa plata ya la ha recibido esa entidad, y resulta que por el mal manejo, las dificultades internas que tiene la dificultad, la plata no le alcanza y están trabajando al debe. Ya les giraron toda la plata del año pasado y ellos tienen deudas con todo el sistema de salud de servicios que les dieron el año pasado. Ahí el problema no es del Estado, el Estado gira a tiempo los dineros. Gira la plata.
gira la plata. El problema es exclusivamente de la EPS, que por sus dificultades y porque no la han sabido manejar, la plata no le ha rendido. Y el servicio que le han negado al usuario, la interconsulta, la cirugía, que está esperando desde el año pasado, el Estado ya le ha pagado a esa entidad para ese servicio que nunca se lo han dado. Bueno, la droga, los medicamentos, ese es otro cuento. Y otra cosa que uno no entiende, y por eso usted está aquí, y yo le ruego el favor que si me equivoco en toda esta terminología y estas cosas, yo no soy experto ni mucho menos, yo entiendo menos que ustedes, los televidentes, por eso más adelante quiero sacar llamadas para que ustedes lo que han vivido de su experiencia lo puedan manifestar. Yo trato de interpretar algunas cosas. Los medicamentos, ahora hablamos del POS. Los medicamentos son unos medicamentos muy costosos para enfermedades terminales, unos medicamentos que uno oye cifras astronómicas que valía 20 millones de pesos, resulta que ahora ya no valen 20 millones de pesos, valen 2 millones de pesos. ¿Por qué rebajó eso de 20 a 2 millones? En un caso general, ¿cierto? Hay muchas por esa cifra más altas o más bajas, pero es como un ejemplo que estoy poniendo. ¿Por qué esa gran diferencia de 20 millones a 2 millones? ¿Qué se hacía con esos 18 millones? ¿Qué hacía? ¿Dónde se quedaban esos 18 millones? Bueno, el origen de eso versa hace más o menos 5 o 6 años, en que el ministro de Protección de esa época, del anterior gobierno, sacó una resolución y dio libertad para que los laboratorios fijaran los precios de los medicamentos. Entonces, cuando no hay control, uno coloca el precio, y los laboratorios hicieron eso, empezaron a aumentar los precios, y a pesar de que había quejas muy sentidas, la Federación Médica Colombiana estuvo muy insistente en vigilar el tema de medicamentos, hizo estudios, los presentó a diferentes instancias para decirle al gobierno nacional: vea, esa decisión, esa resolución del ministerio está encareciendo los medicamentos. Solo este gobierno y este ministro, y hay que reconocerlo, tuvo el valor civil de sacar una misma resolución sin reformas. Él mismo ejerció la potestad y dijo: vamos a poner en cintura el precio de medicamentos. Y esa cintura es colocar un sistema que monitoriza el valor de un producto a nivel internacional, le sacan una media y dice: en Colombia no se puede pagar más de este precio por el medicamento. Entonces tenemos el ejemplo insulinas, que se las cobraban al sistema de salud en más de 100.000 pesos. Por obra y gracia de la decisión de este ministro, en el mes de noviembre bajaron a 10.000. Y son medicamentos de uso por cantidad, porque en nuestro medio la incidencia de la diabetes es bastante alta. Y súmele eso, súmele cantidades de pacientes, esa medida del mismo gobierno pues nos está permitiendo ahorrar a todos los colombianos cerca de 400.000 millones de pesos por una decisión política de un ministro que se amarró los pantalones y fue afortunado, claro, y con fundamento. Entonces es una mala decisión que se tomó, fue la que dio origen al encarecimiento, y ahorita el gobierno está tratando de rehacer y ha tomado unas medidas muy equilibradas para que la plata de los colombianos se ahorre. Entonces imagínense ustedes, con esas grandes diferencias, esas pingües ganancias, enormes ganancias de los laboratorios, ¿cómo van a pretender que el medicamento va a curar o va a sanar a que la gente se va a aliviar? No, porque tienen que seguir enfermando a la gente para que tengan esas utilidades tan grandes. Entonces, por eso yo les insisto una vez más, y me disculpan, es mi opinión muy particular, no comprometo al médico, pero ustedes ya saben, al doctor Jorge Enrique Rojas, cuál es su percepción y demás, no lo comprometo al doctor Norman, pero lo mejor que hay que hacer es no enfermarse. Y para no enfermarse hay que prevenir, y para no enfermarse hay que hacer ejercicio, y para no enfermarse hay que hacer cambios de vida, y para no enfermarse hay que mejorar la alimentación y tantas cosas para no enfermarse. Pero es que enfermarse en este país no se puede, y estamos enriqueciendo a unos laboratorios nacionales o internacionales, regularmente internacionales, con unas ganancias exorbitantes a costa de la enfermedad de todos nosotros, además del proceso tan enorme, tan complicado que hay para conseguir una cita médica o para que lo atiendan a uno.
Doctor Norman, se habla de un nuevo POS. ¿Qué es eso del nuevo POS y qué es el POS también? Sí, antes yo quiero hacerle un comentario con relación a lo que usted manifestó antes. El sistema de salud hoy en Colombia desafortunadamente tiene sus bases en el tema de la enfermedad. Entre más se enferme, el sistema como que sobreviviera, y no se ha mirado, y siempre se ha hecho el énfasis de que hay que buscar el tema preventivo, porque el tema preventivo por un lado nos va a evitar la enfermedad, pero por otro lado va a disminuir los costos. Claro. Pero desafortunadamente el hecho y las reformas siempre han girado en torno a la enfermedad como eje de tratamiento, como eje de sostenimiento de muchas instituciones, y no se ha mirado el tema de la prevención, que es importantísima en todos los temas de salud. Que casi no se hace. Y no se hace. Por eso nosotros tenemos que hacer este tipo de programas, porque es a nivel preventivo y a nivel educativo. Y en países orientales, a los médicos les pagan mientras menos enfermos tengan, porque están haciendo un trabajo preventivo. Exacto, es un trabajo que evita las complicaciones. ¿Yo de qué me gano en un sistema de salud? Tratar todas las complicaciones de una diabetes, con todos los sobrecostos que hay, cuando desde mucho antes uno puede, con técnicas de prevención, con manejos de dieta, con manejos de actividad física, hacer un trabajo para que la persona no llegue a esos extremos. Claro. Y eso no se, el sistema de salud no lo valora y no lo ha desarrollado y no lo tiene como eje para su desarrollo. O sea, en esta reforma que está cursando y los posibles cambios, usted ya lo explicó, no se tiene ese tipo de prevención. No tiene ese eje, no tiene ese eje. Seguimos con un enfoque netamente manejo más de la enfermedad antes que la prevención. A pesar que se mencione la prevención, pero el eje no es la prevención, sino el eje es seguir manejando la enfermedad. Estamos al otro lado, estamos en polos opuestos. Bueno, lo del POS. Lo del POS. El plan obligatorio de salud es un listado de medicamentos, procedimientos que cada persona que esté afiliado a una EPS tiene derecho. Ese plan obligatorio de salud en nuestro sistema actualmente no es igual para las personas del régimen contributivo y las del régimen subsidiado. Existen unas diferencias. Hace un mes y medio, el gobierno nacional les pidió un nuevo plan obligatorio de salud que busca casi igualar ambos planes obligatorios para que no existan diferencias entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Entonces ahí, si el médico en su consulta le formula un examen o un procedimiento diagnóstico, tiene que estar incluido en el plan obligatorio de salud, porque si no está incluido en el plan, entonces sí le toca iniciar una serie de trámites, bien frente al sistema o fuera del sistema, ante las autoridades judiciales, una tutela, para que el sistema le cubra ese procedimiento. Lo mismo sucede con medicamentos. En el POS están incluidos una serie de medicamentos que si el médico se lo formula, inmediatamente se le tiene que proporcionar, pero si está por fuera del plan obligatorio, tiene que recurrir a trámites o a la vía judicial para que el sistema y la EPS se lo pueda suministrar. Pero con las nuevas reformas como que se mejoró un poco ese POS con relación al anterior. Sí, se mejoró. Había medicamentos que no estaban incluidos en el plan obligatorio y que sabemos que hay muchos usuarios del sistema de salud que lo estaban requiriendo. Fue incluido, con lo cual se evita que a futuro existan por ese producto nuevas tutelas. ¿Y eso está vigente ya? Ya está vigente. Le coloco un ejemplo. Cuando hay una persona, llega a nuestros servicios de urgencia, se le hace el diagnóstico de un infarto. La medida terapéutica y de diagnóstico que se hace es el cateterismo y el implante de un stent. El stent estaba por fuera del plan obligatorio. Entonces ya con la nueva reforma eso quedó incluido, o sea que las personas ya no tienen que acudir a una tutela para que la EPS donde esté cubierto les proteja ese procedimiento diagnóstico y terapéutico que se hace frente a una patología como un infarto inmediatamente. ¿A usted no le pasa en su vida diaria que cuando está contento, está bien con algo, se le va el tiempo rápido? Sí, el tiempo corre, el tiempo uno no lo siente. Se nos fue el tiempo rápido esa primera media hora en un tema tan interesante. Tengo cantidad de preguntas para hacerle y yo sé que
Ustedes obviamente también. Después de comerciales abriremos nuestra línea gratis para que le consulten al doctor José Norman sobre estos temas que son candentes, que nos toca a todos, que nos implica a todos, de salud en la legislación actual en Colombia. Vamos a unos mensajes aquí en Conexión Vital en directo desde Manizales, ya volvemos. Este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimés. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Bueno, seguimos con este tema tan importante de la legislación actual en materia de salud en Colombia y los derechos que nosotros tenemos. Y nuestro invitado, el doctor José Norman Salazar, médico y abogado. Antes de las llamadas, abrimos nuestra línea gratis 018-127-222. Antes de las llamadas quiero hacerle esto, que es muy común, me lo comentaron antes de venir aquí al programa. Uno contrata a una empleada del servicio que está afiliada al CISBEN. Entonces, como empleador, hay que afiliarla a un régimen contributivo, ¿se llama? Sí. Ellas no quieren que porque la atienden mejor en el CISBEN que en el otro régimen y que si se pasa después no podría volver. ¿Cómo es esto? Vea, eso cambió desde hace un mes. Y en esto sí hay un llamado a las autoridades, especialmente a las secretarías de salud, en que hay que hacer más pedagogía. ¿Qué pasa? Hace un mes el gobierno nacional expidió una reglamentación que permite que esas personas que trabajen por días, que trabajen menos de un mes, se puedan afiliar, las podamos afiliar y no van a perder la afiliación al CISBEN. Entonces, si está afiliada a una EPS del régimen subsidiado, esa EPS va a poder recibir las cotizaciones que uno tiene como empleador, y la persona no la van a sacar de ese listado, que es el temor que ellas tenían. Porque antes le decía, vea, por favor, no me afilie porque ahí mismo me sacan del CISBEN.
Hace un mes salió una normatividad del ministerio que permite que esas personas sigan en esa EPS, el régimen subsidiado, reciban las cotizaciones cuando trabaja menos de un mes o si trabaja un mes, trabajos ocasionales, sin que pierda la posibilidad de continuar en el régimen subsidiado. Con eso se corrige ese temor que era válido, porque antes era cierto, la persona por el solo hecho de trabajar un mes o 15 días en una entidad, inmediatamente la sacaban del Sisbén. Ahorita ya eso se corrigió y eso es necesario que exista la pedagogía, porque la persona no tiene que cambiarse de EPS y esa misma entidad le puede recibir las cotizaciones y seguir con su plan de salud correspondiente. Bien, doctor. Vamos entonces ahora sí con las llamadas. Línea gratis nacional 018-127-222. La primera llamada está aquí en Manizales. ¿Quién está al aire? Irene Arboleda. Irene, bienvenida. Buenas tardes. Primero para felicitarlos por el programa y para aprovechar que esté el abogado. El asunto mío es de una nuera que le hicieron una cirugía mal hecha de tiroides. Y entonces él mantenía viajando, es que porque aquí no tenían otorrino, a Bogotá con muchos sacrificios, viajando y a él pues no le duraba ningún trabajo porque no le podían estar dando permiso para viajar con ella. Él decidió trasladarse allá y que ella ya no tiene derecho a reclamar que porque ya se pasó de 4 años y de la cirugía que le quedó mal hecha. Muchas gracias. Bueno, este es una inquietud relacionada con los reclamos por mala práctica profesional, malos procedimientos de una EPS. En estos casos, pues, es necesario acudir a la justicia ordinaria para que mediante una demanda se dilucide si es cierto o no que hubo mal procedimiento, y hay unos términos. Si la entidad que le estaba brindando esa atención era una entidad de carácter público, el término para demandar es de 2 años. Pero si es una entidad de carácter privado, el término para demandar es de 10 años. Entonces, si la queja es frente a una EPS que sea privada o una clínica que sea privada, el término es de 10 años, y si está en estas condiciones, pues ahí la persona tiene que conseguir un abogado para que le inicie el proceso ante la justicia y que dilucide si hubo o no algún acto mal hecho por parte de la institución o de parte de algún profesional. Aprovechen para que tanta inquietud, que son cantidades, porque estoy seguro que son cantidades las inquietudes que ustedes tienen en materia de legislación en salud, para que hagan las preguntas ahora. Aprovechemos que tenemos una persona experta, además que es médico y es abogado, para que nos resuelva estas inquietudes. Como dice el doctor Jorge Enrique Rojas, cuando va usted a pedir una cita que a su EPS, pues primero hay que llevar un abogado, hay que consultar con un abogado primero. A ver, entonces aquí tenemos el abogado y tenemos el médico, 2 en 1. Tenemos otra llamada. ¿Quién es? Jesús, en Manizales. Bienvenido, Jesús. Jesús. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, Norman, yo tengo un fallo, una tutela de agosto de 2010 para un tratamiento, y esta es la hora que no me han terminado el tratamiento. Yo me lo negaron en la SOS y por Cali ya me lo negaron también. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahí es importante mirar si lo que hoy está necesitando usted como parte del tratamiento está incluido o no en la tutela inicial. Práctico, si no está incluido y se trata de un diagnóstico distinto, no vale que usted coloque un incidente de desacato, usted se va a demorar meses antes que le resuelva el juez. La sugerencia es, si le negó ya la EPS, pues le va a tocar colocar una nueva tutela por un hecho nuevo, y es que le acaban de negar X procedimiento como un hecho nuevo. No lo coloque como incidente de desacato, porque el problema que tienen los incidentes de desacato es que se pueden demorar meses antes de resolver. En cambio, la tutela es 10 días y le toman la decisión. Beatriz está en Cali. Saludos, Beatriz, en Cali. Bienvenida, buenas tardes. Beatriz. Doctor, buenas tardes. Yo le voy a hacer una preguntita. Resulta
porque en la EPS a mi esposo él paga por lo que le cobran a él de la consulta 10.800 pesos. Le manda, porque él tiene problemas de artritis, le mandan loratadina y una pastilla que vale 1.600 en la droguería y la loratadina vale 2.000 pesos. Y va uno a pagar en la droguería de salud lo mismo que vale la consulta, siendo que la droguería vale 2.000 y acá vale y acá en la droguería de la EPS hay que pagar 10.800 otra vez por el mismo medicamento. Bueno, ese es un caso que yo sé que muchos televidentes han tenido, donde van a la consulta, les hacen una fórmula, hacen cola para la fórmula y cuando van a la farmacia le despachan el medicamento, le cobran la cuota moderadora o el bono. Y cuando uno ve los precios y dice, venga, pero me salía más barato comprarlo particular. Eso es cierto, está en el sistema y depende de qué, depende de varias circunstancias. Primero, que en el monto por el cual yo estoy afiliado, me están cotizando, en el sistema hay 3 rangos. Si yo cotizo por el mínimo, voy a pagar una cuota muy ínfima, pero cuando mi salario o mi nivel de cotización aumenta, uno ve estos casos y ve estas desproporciones, que le vale más la carrera, el taxi y la espera que lo que vale el medicamento que le formula el médico, y muchas veces es preferible uno buscarlo, comprarlo, a efectos de disminuir costos. Y es cierto, es una realidad que tiene el sistema, no es que le estén en determinado momento incurriendo en un cobro irregular, sino que esa es una de las circunstancias perversas que tiene el sistema. O sea, eso no se puede hacer nada hasta que no cambien las normas. Sí. Estudien y cambien las cosas. Estela, otra llamada, muchas llamadas, gracias a Dios. Bienvenida, Estela, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para hacerle una preguntita al doctor, mira, lo que pasa es que yo ahorita hace 2 meses ingresé a urgencias porque se me reventó una úlcera. Tenía mucho sangrado, se me bajaron los glóbulos rojos a 5.8. Los médicos que me veían en urgencias me decían que para hospitalización y transfusión de sangre. Resulta que la jefa de urgencias decía que no. Así me tuvieron 12 días en urgencias colocándome ranitidina de todo lo que, para pararme en el sangrado. Salí pesando 32 kilos, me hincharon para afuera. ¿Por qué? Porque nunca resultó una cama, nunca necesité transfusión de sangre, a pesar de que todos los médicos que cambiaban de urgencias le daban la orden, y yo veía ahí una cartelera, donde hay una cartelera grande que decía paciente para hospitalización y transfusión de sangre. Resulta pues que mi hija fue y dijo, bueno, van a dejar morir a mi mamá, ¿qué es lo que está pasando que no le hacen nada? Y supuestamente yo no sabía pues que prácticamente a uno en urgencia lo más que lo pueden tener son 24 o 72 horas. A mí me dejaron 12 días en urgencias. Entonces la pregunta mía es, doctor, ¿esto da para una tutela? O sea, da para ¿quién fue el culpable? La jefa, que sacató la orden de todos los médicos. Ellos me miraban y decían, esta señora está muy mal, hay que hospitalizarla. No, que no hay camas, que no hay en ninguna parte, que en ninguna parte reciben pacientes. Y yo veía que sacaban pacientes, mi hija también bebía, y a mí nunca. O sea, yo salí peor de lo que entré. Entonces la pregunta mía es, ¿si puedo colocar tutela contra quién? Y muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Estela. Bueno, aquí hay una circunstancia que yo sé que mucha gente la está padeciendo en las 2 principales EPS del país, la principal del régimen subsidiado y la principal del régimen contributivo, y es el usuario va a un servicio de urgencias, lo atienden, determina el médico que hay una obligación de tener hospitalizado al paciente, lo ingresa a un servicio de urgencias. En el servicio de urgencias lo que se hace desde la óptica médica es iniciar el enfoque y manejo de un paciente y después remitirlo para hospitalización.
esas dos EPS no tienen instituciones donde remitir. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución que la recibe en urgencias? Pues lo mínimo es sostenerla ahí en el servicio de urgencias, porque la falla la tiene la EPS, que no tiene una clínica, un hospital donde remitir y hacer ese procedimiento. En el caso que nos comentó, yo veo y evidencio que hubo unas dificultades y unas falencias de la EPS. Qué bueno sería, y esa es una inquietud también y un llamado para los usuarios, cuando ustedes tengan dificultades con el sistema de salud y con EPS, coloquen en conocimiento de las autoridades estos casos, de la Dirección Territorial de Salud y de la Superintendencia, para que ellos inicien una investigación. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno ve desde el otro lado los informes que da la Superintendencia de Salud, las EPS están al día. Las citas con especialistas están a 8 días o un mes, pero ¿por qué razón? Porque los usuarios no se quejan frente a las autoridades para que ellos lleven el registro y realicen las investigaciones cuando le pasen estos casos, como le pasó a la televidente y a muchos casos donde no han tenido una cita a tiempo y están esperando, pero no ha sido reportado a las autoridades para que lleven ese registro. Es decir, uno siempre está pensando en la tutela. No siempre. Pero es el juez, es otra cosa distinta, ¿cierto? Sí. Pero resulta que entonces, como usted lo dice, y eso es muy grave, que las entidades que tienen que vigilar estas EPS, la Superintendencia o la Territorial de Salud, no saben. Entonces, no saben. Son mansas palomas y están y se cruzan. Sí, y por eso es importante, cuando le pase una circunstancia, ponga en conocimiento para que investigue si hubo fallas. Perfecto. Yo las evidencio en el caso que nos comentaron, pero qué bueno que una autoridad realice la investigación y eso va a quedar como registro para que las EPS hoy por hoy no sean las santas como aparecen en los estados financieros y en los balances que presentan a todo el país. Bien, vamos con Consuelo a Armenia. Bienvenida, Consuelo, buenas tardes. Buenas tardes para Iván y para el doctor. Tengo dos preguntas muy puntuales y les pido el favor de que ninguna de las dos se quede sin contestar. A ver. La primera es, hace como 3 consultas ya que fui donde el médico y ya me remitieron donde el médico familiar. Yo tengo una inquietud de cuál es el médico familiar o en qué se especializa, porque yo quería que me mandaran donde el neurólogo por un problema que tengo en la cabeza y quería, por lo menos en la EPS donde yo estoy, uno puede pagar por... Ay, lástima. Vuelvo a intentar, Consuelo, llamar desde Armenia, porque alcanzó a hacer una pregunta. Sí. Aquí es bueno esta información. La medicina familiar es una especialización que existe en Colombia y en el mundo. Hay universidades, especialmente en Bogotá, en el Valle, que ya está formando médicos especialistas en medicina familiar. Y esos médicos especialistas en medicina familiar quieren manejar un poco el concepto de la prevención y del manejo del núcleo familiar. Hace muchos años existía cuando, y digamos remotamente, teníamos nosotros los médicos la posibilidad de que uno era el médico de la familia y se conocía toda la historia clínica de los padres, de los hijos, sabía el contexto y podía enfocar. Hay una especialización que es la medicina familiar y lo que busca es que preparar hacia el futuro profesionales que hagan un manejo integral en esta área, medicina familiar. Volviera a eso y masivamente, ¿no es cierto? Sí, si la EPS remitió a la usuaria a medicina familiar, ese es un especialista, como es el médico internista, como es el neurólogo, que le trata de buscar más de manera integral las circunstancias por las cuales se está padeciendo. Consuelo, ¿qué más tiene que preguntar? Bienvenida otra vez. Consuelo, en Armenia. Esta pregunta, pues en parte me la contestó el doctor, porque yo sigo preocupada también por mi problema con los medicamentos que el doctor me mandó, no me cayeron bien y finalmente pues yo me quisiera ir donde un médico de medicina complementaria, porque yo tengo una duda y el doctor me corrige. Hace algunos años yo escuché de que habían aprobado una ley donde dentro de las EPS debía funcionar médicos también complementarios,
una segunda opción para los pacientes. No sé si esté equivocada. Y yo sigo pensando en eso, ¿por qué las EPS no tienen médicos de la medicina complementaria? Sería una segunda opción para nosotros. No sé si es que a los médicos, a ellos no les conviene, o a los médicos de la medicina complementaria no les conviene también, porque entonces se llenarían ellos de puros médicos, de puros pacientes de las EPS y no podrían atender consultas particulares. Entonces yo tengo también esa duda muy puntual, porque hay muchas enfermedades, y lo sé por mucha familia mía, que ha tenido que acudir de cuenta de ellos y hacer lo que sea, vender lo que sea, para conseguir con que ir donde un médico de la medicina complementaria, donde les está yendo muy bien, porque con la medicina clásica no he encontrado respuestas, pero muy horrible, pues porque no tienen capacidad económica, porque con la medicina complementaria tampoco sale económico. Entonces yo pienso que puede ser el caso de muchísimos pacientes también, que se quieren ir donde el médico complementario, pero no tienen con qué, y las EPS no les da un apoyo. En la EPS debiera de figurar también eso. Si la medicina clásica no tiene para dónde más para cómo responderle, mandemos donde el médico complementario, que él sí tiene una respuesta, que se complementen los dos. Entonces tengo una inquietud, pero sé que es de muchos colombianos. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Consuelo. Yo estaba por hacer la pregunta también. Bueno, aquí hay dos manifestaciones que le quiero expresar. La primera nos refería a algo que yo sé que a muchos les ha pasado, y es que me mandaron un medicamento y el medicamento me cayó mal, me hizo daño. Eso está pasando, pero aquí hay una dificultad enorme que todos estamos incurriendo en ella. Cuando un producto farmacológico de la EPS le cae mal, usted puede denunciar ese caso, porque puede ser que el laboratorio lo hubiera hecho mal, que la droga tenga alguna dificultad, y el sistema de salud tiene la forma de investigar esos medicamentos. Lo que pasa es que la gente no denuncia el caso y se queda contento de decir, no, yo la suspendí, nunca más. Si a usted le cayó mal una droga, esa es una reacción adversa, y uno lo puede reportar en la Secretaría Departamental de Salud, en la Dirección Territorial, y ellos envían esa queja, y la droga que usted lleva, que tiene sospecha que le cayó mal, la envían al INVIMA para hacer control de calidad, que en eso estamos fallando los colombianos, no hacemos control de calidad. En la otra parte... Perdón, pero puede ser que la droga le haya caído mal porque no fue diagnosticada correctamente. Puede ser muchas dificultades, o porque en determinado momento no hubo buen abordaje terapéutico y diagnóstico, o porque hubo una equivocación de pronto del médico, y es válido que el médico le mandó la droga que no era, o en muchos casos, y en Colombia tenemos eso, se ha utilizado los medicamentos en forma criminal. Aquí a pacientes se engaña con productos de falsos laboratorios, y han sido reconocidos los casos. Entonces, como no existe control, es lo que permite que puedan suceder estas circunstancias. Bueno, y entonces lo otro. En el tema de la medicina alternativa, tímidamente permitieron algunos procedimientos dentro del plan obligatorio, pero digo tímido porque es únicamente como unos paliativos para niveles más inferiores y más en la parte educativa, porque los grandes tratamientos o los grandes abordajes de la medicina no tradicional no han sido incluidas en el plan obligatorio. Seguirá la lucha para que a futuro eso se pueda implementar. Afortunadamente, pues en estos momentos el gobierno es muy abierto a escuchar las propuestas, pero ante todo es necesario seguir insistiendo en que hay procedimientos de la medicina no tradicional que son válidos y generan enorme satisfacción y enormes ventajas para los usuarios y para los pacientes. O sea, estamos desprotegidos desde ese punto de vista. Necesitamos médicos en el Congreso. Pero ahora, no quiero decirle que usted se va a lanzar. No. Pero necesitamos médicos en el Congreso de la República, porque es que unas leyes que hacen leyes para la salud con personas que no saben nada de salud. Desafortunadamente muchos de los ponentes no son médicos, son economistas, y los economistas miran la salud como una suma y resta de factores y de plata, y no como la rentabilidad que va a tener
el bienestar que va a tener un usuario, una persona. Exactamente. ¿Qué hacemos? Nos acabó esto, doctor José Norman. El tiempo corre y las inquietudes son muy interesantes. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa muy cercano a esta fecha, doctor José Norman, para seguir abordando estos temas tan importantes. Quiero agradecerle infinitamente su presencia aquí y darnos luces acerca de esto que es complicado y que definitivamente nos toca a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los televidentes por poder compartir estos temas con todos ustedes. El doctor José Norman Salazar, médico y abogado, presidente del Colegio Médico de Caldas y director del Centro Colombiano de Derecho Médico. Este programa tiene repetición a las 11 de la noche para que lo vean también, porque seguramente hay muchas cosas que pasaron aquí que merecen otra recordación. Felicidades para todos y muchas gracias. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.